Imagina una conversación que, en solo unos minutos, desafía reglas sociales que llevaban siglos profundamente arraigadas. Imagina un diálogo tan potente que es capaz de derribar muros de odio racial, barreras de género y estigmas personales, todo a la vez. Suena a algo imposible, ¿verdad? Bueno, pues algo así sucedió, hace 2000 años, junto a un pozo polvoriento, bajo el sol implacable del mediodía. Lo protagonizó Jesús. Y lo hizo con una mujer que era, a ojos de su mundo, todo lo que él no debía ser, su enemiga por nacimiento y una paria para su propia gente. ¿Cuál fue el secreto? ¿Qué se dijo en ese encuentro aparentemente casual que no solo cambió la vida de esa mujer, sino que estableció un paradigma radicalmente nuevo de inclusión y gracia que todavía hoy nos interpela? La mayoría conocemos la historia por encima. Es una de esas escenas clásicas que creemos tener dominadas. Pero hoy vamos a quitarle el polvo de la costumbre para verla con otros ojos. Vamos a analizarla para descubrir la estrategia divina que se esconde detrás de cada palabra y cada gesto. Porque lo que ocurrió en el pozo de Jacob no fue simplemente una bonita lección de bondad. Fue un acto deliberado, una declaración de principios, una revolución silenciosa contenida en una sola charla. Vamos a desglosar cómo este encuentro no solo cambió a una mujer, sino que desafió las reglas del juego para siempre. Y más importante aún, vamos a descubrir lo que significa para nosotros, aquí y ahora. Para comprender la magnitud de lo que está a punto de suceder, tenemos que viajar en el tiempo a ese mundo, un mundo definido por muros, muros invisibles, pero tan sólidos como la piedra, que dictaban cada interacción. Jesús no llega a un campo neutral. Llega a un campo de batalla social y religioso, y en Sicar, en la región de Samaria, ese campo de batalla tenía 3 muros colosales. El primer muro era el que separaba a judíos y samaritanos. Su enemistad no era una simple antipatía, era un odio visceral, destilado a lo largo de siglos. Para el judío promedio del primer siglo, un samaritano era más que un extranjero, era un hereje, un traidor, una versión corrupta de su propia fe. La división política comenzó alrededor del 930 a.C., tras la muerte del rey Salomón, cuando el reino se partió en dos: Judá al sur, con capital en Jerusalén, e Israel al norte, con capital en Samaria. Pero la herida se hizo mucho más profunda 2 siglos después. En el 722 a.C., cuando el imperio asirio conquistó el reino del norte, los asirios deportaron a las élites israelitas y trajeron extranjeros para repoblar la tierra. Según la perspectiva judía, estos colonos se mezclaron con la población israelita que quedó, fusionando sus creencias paganas con una versión de la fe hebrea. El resultado fue el pueblo samaritano. Para la mentalidad judía de la época, obsesionada con la pureza del linaje, esto era imperdonable. Los samaritanos no eran puros. La división se solidificó cuando los judíos regresaron del exilio en Babilonia. Los samaritanos ofrecieron ayuda para reconstruir el templo de Jerusalén y fueron rechazados de plano, una humillación que cimentó el resentimiento. Como respuesta, los samaritanos construyeron su propio templo rival en el monte Gerizim, el lugar que ellos, basándose en su propia versión del Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, consideraban el verdadero lugar sagrado. Este templo fue luego destruido por el rey judío Juan Hircano, un acto de agresión que nunca se olvidó. En la época de Jesús, este odio se manifestaba en la vida cotidiana. Muchos judíos devotos preferían tomar una ruta mucho más larga y difícil para ir de Judea a Galilea, solo para no pisar tierra que consideraban impura. El término samaritano era un insulto. Había un desprecio mutuo, una desconfianza que envenenaba el aire. Eran vecinos geográficos, pero enemigos acérrimos de corazón. El segundo muro era social, el del género. La sociedad judía del primer siglo era profundamente patriarcal. La esfera de la mujer era la casa, el espacio público era del hombre. Las reglas de buena conducta, especialmente entre los grupos más estrictos, eran increíblemente rígidas. Por ejemplo, las normas de modestia eran estrictas, y a menudo se esperaba que una mujer saliera con la cabeza y el rostro cubiertos. Se consideraba un deshonor para un rabino hablar con una mujer en la calle, incluso si era su propia esposa o hija, para evitar cualquier chisme que pudiera comprometer su reputación. Una conocida máxima rabínica, registrada tiempo después, advierte: quien habla mucho con una mujer se acarrea el mal.
El testimonio de una mujer tenía un peso legal muy limitado en la mayoría de los casos, por lo que su voz pública era, en gran medida, silenciada. Un hombre que se dirigiera a una mujer desconocida en público no solo rompía una norma de etiqueta, estaba cometiendo un acto socialmente escandaloso. Finalmente, llegamos al muro más personal, el que rodeaba a esta mujer en particular. El texto nos da una pista sutil pero reveladora: ella va al pozo a la hora sexta, es decir, al mediodía. En el calor de Oriente Medio, esto era muy inusual. Nadie en su sano juicio iría a sacar agua bajo el sol abrasador. Las mujeres de la aldea hacían esta tarea en las horas más frescas de la mañana o al atardecer, un momento de comunidad y charla. Por eso, muchos intérpretes creen que este detalle es un indicio silencioso de su aislamiento. Estaba, posiblemente, evitando a las demás mujeres. Era una marginada dentro de su propia comunidad. Más adelante, Jesús revelará la fuente de esta vergüenza. 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En esa cultura, esta historia era una catástrofe social. No sabemos las circunstancias: pudo ser viuda repetidamente o, quizás, divorciada varias veces, ya que el divorcio era un derecho casi exclusivo del hombre, pero el resultado era una reputación destrozada. Vivir con un hombre que no era su esposo la colocaba en una posición de deshonra extrema. Ella era esa mujer, la que buscaba saciar su sed física cuando podía garantizar que no se encontraría con nadie, para no enfrentar la sed de aceptación que la consumía. Estos eran los muros: odio étnico, segregación de género, estigma personal. Y es en la intersección de estos 3 muros donde Jesús se sienta, cansado, y espera. El texto dice que le era necesario pasar por Samaria. Hay una cita divina, una demolición programada, y el primer golpe está a punto de resonar. La escena está lista. Una mujer solitaria se acerca al pozo, y allí, sentado, hay un hombre judío. El encuentro es inevitable, pero la conversación es impensable. Y sin embargo, comienza el primer martillazo. Dame de beber. Con 4 simples palabras, Jesús no golpea uno de los muros, los desafía los 3 a la vez. Dame de beber. Primero, rompe el muro del género. Un hombre, y además un maestro, se dirige directamente a una mujer desconocida en público. Sus propios discípulos, cuando regresan, se maravillaron de que hablara con una mujer. Si para ellos era sorprendente, para ella debió ser un shock. Él la ve, la reconoce como un ser humano. Segundo, pulveriza el muro del odio étnico. Él, un judío, no solo le habla a una samaritana, sino que se pone en una posición de necesidad ante ella. Le pide agua, lo que implica que está dispuesto a beber de su cántaro. Para un judío estricto, esto era impensable, pues se consideraría ritualmente contaminado al usar el recipiente de una samaritana. Con este gesto, declara que ella no es impura para él. Tercero, agrieta el muro de la vergüenza. Al pedirle ayuda, la trata como a una persona de valor. Por un instante, ella no es la mujer de los 5 maridos, sino alguien que puede aliviar la sed de un viajero. La reacción de ella lo dice todo. Como tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana. Ella misma verbaliza lo absurdo de la situación. Es como si dijera: no sabes quién eres tú y quién soy yo, no conoces las reglas. Su pregunta, llena de incredulidad, abre la puerta a una conversación que lo cambiará todo. Jesús podría haber respondido a su pregunta sobre las costumbres, pero hace algo mucho más profundo. Eleva la conversación a una dimensión divina. Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías, y él te daría agua viva. Jesús toma el elemento más tangible de la escena, el agua, y lo convierte en una metáfora espiritual. Contrapone 2 tipos de agua: el agua del pozo de Jacob, que sacia la sed solo por un momento, y luego está el agua viva. Este término se usaba en el Antiguo Testamento para simbolizar la presencia y bendición de Dios. Jesús se está identificando a sí mismo como esa fuente divina. El agua viva es una poderosa metáfora que muchos teólogos, a la luz de otros pasajes del mismo Evangelio, identifican con el Espíritu Santo, una satisfacción espiritual que brota desde dentro y sacia el alma para siempre. Ella, comprensiblemente, no capta la metáfora. Su mente sigue en lo físico. Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Sin saberlo, su pregunta roza la verdad. Jesús la guía un paso más allá,
cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Le ofrece una fuente interna que eliminará la necesidad de volver a los pozos terrenales que la han dejado vacía. El deseo ya está plantado en ella. Ha pedido, y Jesús está a punto de responder, pero no como ella espera. Para recibir el agua viva, el alma necesita honestidad. Y aquí, Jesús toca su herida más profunda con la precisión de un cirujano. Ve, llama a tu marido, y ven acá. Él la invita a sacar a la luz la parte más rota de su historia. Su respuesta es una media verdad: no tengo marido. Entonces Jesús, con una mezcla de omnisciencia y ternura, abre esa puerta, no para avergonzarla, sino para sanarla. Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Imaginemos el impacto. No hay tono de acusación, solo una afirmación serena de los hechos. Él le muestra que la ve de verdad. Conoce su historial, su dolor, su situación actual. Lo sabe todo, y, sin embargo, sigue allí, ofreciéndole el agua viva. En este momento, el muro de la vergüenza se desmorona. Su peor secreto ha sido revelado, pero en lugar de la condena que esperaba, encuentra gracia. En lugar del rechazo, encuentra una aceptación que la desarma. Abrumada, ella desvía la conversación hacia la teología, el eterno debate sobre si se debe adorar en el monte Gerizim o en Jerusalén. Una vez más, Jesús usa su pregunta para demoler el último muro, la división religiosa. Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Jesús declara obsoleto el conflicto geográfico. La verdadera adoración no es una cuestión de dónde, sino de cómo, una disposición interna del corazón alineada con la realidad de quién es Dios. La mujer, intuyendo que está ante alguien extraordinario, expresa la esperanza mesiánica: sé que ha de venir el Mesías. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y entonces, llega la revelación final. A esta mujer samaritana, socialmente silenciada y moralmente estigmatizada, Jesús le confía su identidad de una forma que rara vez hizo. Yo soy el que habla contigo. Para oídos familiarizados con las escrituras hebreas, ese yo soy es una poderosa resonancia del nombre con que Dios se reveló a Moisés en la zarza ardiente. Es una de las afirmaciones más altas que Jesús hace sobre sí mismo, y se la confía a ella. En este acto, Jesús no solo se revela como el Mesías, sino que revela la naturaleza de su reino, un reino donde los marginados son los invitados de honor y todos los muros humanos son irrelevantes ante su gracia. Lo que sucede a continuación es tan explosivo como la conversación misma. La revelación de Jesús provoca una transformación total. La demolición de los muros ha dado paso a una nueva persona. El texto dice: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad. Esta simple frase es inmensamente rica. Ese cántaro era la razón por la que estaba allí, el símbolo de su sed, su rutina y su vergüenza. Al dejarlo atrás, hace una declaración profunda. Ya no le importa el agua del pozo, porque ha encontrado la fuente del agua viva. Su sed más profunda ha sido saciada. Es un acto similar al de los discípulos pescadores que dejaron sus redes o al de Mateo que dejó su mesa de impuestos. El cántaro abandonado es el símbolo de su vieja identidad, descartada para abrazar una nueva misión. Su siguiente acción es igual de revolucionaria. Ella fue a la ciudad. No se escabulle. Corre directamente hacia las personas de las que se había estado escondiendo. La mujer que salió para evitar a la gente, ahora vuelve para buscarla. La vergüenza ha sido reemplazada por un gozo incontenible. El miedo al juicio ha sido eclipsado por la urgencia de compartir una buena noticia. Su movimiento físico refleja su transformación espiritual, de la periferia al centro, de la soledad a la comunidad. Y lo que dice es la cumbre de su transformación. En lugar de ocultar su pasado, lo usa como la credencial de su testimonio. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Es una declaración brillante y valiente. En lugar de esconder su pasado, lo pone sobre la mesa como prueba del poder de Jesús. Su argumento es simple y efectivo. ¿Cómo podría este extraño conocer los secretos de mi vida a menos que fuera alguien extraordinario? Su vergüenza se ha convertido en su púlpito. Su historia rota se ha convertido en la evidencia de la gracia.
Luego, con sabiduría, no impone una conclusión, sino que lanza una pregunta que invita a la curiosidad. ¿No será este el Cristo? Es una invitación llena de asombro y esperanza para que otros lo verifiquen por sí mismos. El resultado es asombroso, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Pensemos en esto. Una mujer cuyo testimonio tenía un peso legal limitado, una samaritana despreciada, una persona de reputación dudosa, se convierte, en la práctica, en la primera gran evangelista del Evangelio de Juan. Aunque el texto no le da ese título formal, sus acciones son las de una misionera increíblemente eficaz. Su testimonio es tan convincente que moviliza a toda una ciudad. Ella es la chispa que enciende un avivamiento en Samaria. Su testimonio lleva a los samaritanos a invitar a Jesús a quedarse, y tras escucharlo por sí mismos, su fe se profundiza. Le dicen a ella: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído, y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Ella fue el puente, la catalizadora. Jesús eligió a la persona menos probable para ser la apóstola a los samaritanos, inaugurando un modelo donde las credenciales no vienen del estatus, sino de un encuentro transformador con él. Esta historia no es una pieza de museo. La pregunta es, ¿qué significa para nosotros, aquí y ahora? Los muros de hoy han cambiado de nombre, pero su función es la misma: separar, excluir y dividir. Y la estrategia de Jesús sigue siendo el único plano válido para derribarlos. El muro entre judíos y samaritanos resuena en nuestro mundo. Lo vemos en el racismo, en la xenofobia hacia el inmigrante, en la polarización política que convierte al adversario en enemigo. Lo vemos en el clasismo, la discriminación religiosa y el nacionalismo. Todos tenemos nuestros samaritanos, esos grupos que etiquetamos como otros, aquellos a quienes evitamos o de quienes hablamos con desdén. Jesús tenía que pasar por Samaria. No la evitó. La lección para nosotros es clara: estamos llamados a cruzar nuestras propias fronteras, a iniciar conversaciones, a aprender de aquellos a quienes consideramos diferentes. ¿Quién es la persona o grupo que tú evitas? La historia nos obliga a ir a ese pozo, sentarnos y empezar a hablar. El muro que silenciaba a las mujeres en el primer siglo se ha agrietado, pero no ha sido demolido. Aún existe en la brecha salarial, en la escasa representación femenina en el liderazgo y en la violencia de género. A veces, incluso en contextos religiosos, se limitan roles o se minimizan voces. Jesús no solo habló con la mujer, tuvo con ella una de sus conversaciones teológicas más profundas y validó su testimonio de la manera más pública posible. Esto nos desafía. Estamos creando espacios donde todas las voces de mujeres, de minorías, de jóvenes son escuchadas. A veces, el agua viva que nuestra comunidad necesita está en el cántaro de la persona a la que menos escuchamos. Quizás el muro más universal es el de la vergüenza. Vivimos en una era de juicio instantáneo y cultura de la cancelación. Un error del pasado puede usarse para destruir una reputación en horas. Todos tememos que todo lo que hemos hecho sea expuesto, y a la vez, todos podemos ser rápidos para juzgar. La interacción de Jesús es el antídoto. Él revela el pasado de la mujer en privado, con un propósito redentor, no de humillación pública. Él ve su dolor, pero mira más allá, a la persona sedienta. No la cancela, la comisiona. Esto nos enseña a ser agentes de gracia, no de condena. También nos enseña a tratarnos a nosotros mismos. Muchos vivimos prisioneros de nuestros fracasos. Llevamos el peso de nuestros errores en secreto. El mensaje de Jesús es para ti: lo sé todo, y aún así te amo, y tengo agua viva para ti. La gracia no es para los que la merecen, es para los que la necesitan. Tu pasado no te descalifica para el amor de Dios, te califica para su gracia. Ofrecer agua viva hoy no es solo recitar versículos, es encarnar la estrategia de Jesús, es iniciar conversaciones que crucen barreras, ver a la persona detrás de la etiqueta, escuchar con empatía y ofrecer aceptación en lugar de juicio. Es señalar a la gente no a un sistema religioso, sino a la persona de Jesús, la única fuente que puede saciar la sed más profunda del alma. Hemos visto cómo una sola conversación divina fue capaz de desafiar muros de odio, segregación y vergüenza. La historia de la mujer samaritana es más que un relato conmovedor. Es un modelo. Es la demostración de que el reino de Dios no avanza por la fuerza, sino por la gracia radical. No por la exclusión, sino por la invitación audaz. El mensaje central es este:
Jesús ve más allá de nuestras etiquetas, de nuestros roles y de nuestros peores fracasos. Él ve un alma sedienta, y su única respuesta es ofrecer una fuente de agua viva. La transformación de esta mujer, de paria a proclamadora, es la prueba de que nadie está fuera del alcance de su amor. Ella dejó su cántaro, se enfrentó a su pasado y corrió a contar su historia. Su vida se convirtió en un puente para que otros encontraran a Jesús. Y esa es la invitación final para cada uno de nosotros. Si este análisis te ha impactado o arrojado una nueva luz sobre esta historia, me encantaría saberlo. Deja un comentario y comparte qué aspecto de este encuentro resuena más contigo. ¿Es el derribo de los prejuicios, la oferta de gracia, o la audacia de su testimonio? Y si deseas seguir explorando las escrituras de esta forma, descubriendo su increíble relevancia para hoy, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. La pregunta que esta historia nos deja resonando no es si podemos romper las normas sociales. La verdadera pregunta es, una vez que hemos probado el agua viva, ¿nos atreveremos a dejar nuestro cántaro y correr?